inflamatoria. Acompañando la respuesta Inflamatoria. inflamatoria. Porque también puede existir la bacteriemia asintomática, entonces por eso tiene que acompañar. Pero más que todo estaría asociado a signos y síntomas, ¿no? Familiares, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra definición? ¿Ah? ¿Qué dijo? Tienen fiebre. ¿Por qué? ¿Solo las infecciones urinarias tienen fiebre? Disul. Ya, miren. Gabriela sí está por ahí más o menos su definición. Es la colonización, ¿sí? ¿Pero de qué parte? Del tracto urinario, sea superior o inferior por microorganismos que son patógenos, ¿sí? ¿Y cuál es el tracto urinario? ¿Desde dónde comprende? Desde la uretra hasta los riñones, ¿cierto? ¿Y cuáles son estos microorganismos patógenos? Por lo general son bacterias, pero ojo, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, ¿sí? Y pueden afectar a cualquier persona en cualquier rango de edad, género, ¿sí? Y hay infecciones que pueden ser a nivel comunitario y a nivel intrahospitalario. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes? El Escherichia coli en un 73 hasta un 80%, ¿sí? Seguidos de otros gram negativos como son Proteus, Klebsiella, Enterococcus. Pero también pueden estar asociados, miren, a Staphylococcus, a Pseudomonas, ¿sí? A Corynebacterium, hongos y virus, como ya mencionamos, pero esto es infrecuente, ¿sí? Los grupos más afectados para estas infecciones urinarias, las mujeres en cualquier rango de edad, los varones en los extremos de la vida, ¿sí? Y también pacientes que son sondados, que tienen diagnóstico de litiasis, ¿sí? Las mujeres en edad sexual activa también, los que reciben tratamiento antibiótico, embarazadas, patologías urológicas, que ya vamos a mencionar algunas malformaciones congénitas que van a predisponer a que se presenten este tipo de infecciones. Y hay un rasgo importante. Las mujeres, las infecciones son monomicrobianas, en cambio en los varones hay que pensar en varios gérmenes. ¿Sí? Pasen, por favor. ¿Y ustedes han escuchado de los gérmenes Ble positivos o la beta-lactamasa de espectro extendido? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es la beta-lactamasa? Es una enzima que inactiva a los beta-lactámicos. A los beta-lactamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme han ido pasando los años y con el uso de estos medicamentos, se ha ido presentando esto. Miren, en el 2000 la prevalencia era de 0.47% y solo un 50% de origen comunitario. O sea que era muy raro encontrar un paciente en consulta externa que venga con una infección por E. coli Ble, ¿no? Pero miren, hasta el 2006 aumentó a 5.2%. Ahora es mucho más frecuente, ¿sí? Varios han visto, supongo, en las rotaciones de nefrología, pacientes hospitalizados por una infección, por un E. coli Ble, por una Klebsiella Ble, por un Proteus Ble, ¿sí? Ya no solamente es ahora el Escherichia coli, también hay otros gérmenes que también están presentando este signo, ¿sí? ¿Y quiénes presentan con mayor frecuencia estas infecciones? Los ancianos, los diabéticos, los que han estado hospitalizados previamente, infecciones urinarias a repetición, los que están constantemente recibiendo tratamiento antibiótico, sondaje vesical y las anormalidades del tracto urinario, ¿sí? Entonces, ahora prácticamente si tenemos gérmenes multiresistentes, cada vez tenemos menos opciones de tratamiento, ¿sí? Con respecto a la epidemiología,
infecciones urinarias son responsables de más de 7 millones de visitas al médico, ¿sí? 15% de los antibióticos son prescritos para infecciones urinarias, ¿ya? Representa el 40% de las infecciones hospitalarias y conlleva un costo anual más o menos de 1.000 millones de euros. ¿Sí? Es más frecuente también en las mujeres adultas con vida sexual activa y en la etapa reproductiva. El 50% de las mujeres van a presentar por lo menos un episodio de infección urinaria en toda su vida, ¿sí? La primera causa de las mujeres en consulta externa de edad reproductiva es una infección urinaria, ¿sí? Conforme van pasando los años, tanto en varones como en mujeres, las infecciones urinarias aumentan su incidencia. Ustedes jovencitos, pues, lo más seguro no han presentado una infección urinaria, pero créanme que más adelante es posible que sí, ¿ya? ¿Qué grupos de riesgo tenemos? Pacientes múltiples, ¿sí? Diabéticos, embarazadas, niñas en edad escolar, pacientes hospitalizados o malformaciones congénitas. ¿Por qué las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres? Por la anatomía, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre la anatomía de la parte genitourinaria femenina que de la masculina. Entonces, por tanto, sí es un factor de riesgo en las mujeres para una mayor presencia de estas infecciones, ¿sí? Otro grupo que le podemos considerar en los varones es mayores de 40 años, hospitalizados, diabéticos y las malformaciones congénitas. ¿Cómo podemos clasificar las infecciones urinarias? Altas y bajas, ¿cierto? Las altas, ¿cómo las considerarían también? No necesariamente. Con respecto a cuando hablas de complicadas y no complicadas, no te refieres a que si son altas o bajas, ¿cierto? ¿A qué te refieres con una infección urinaria complicada? ¿Te refieres a una pielonefritis? Una pielonefritis puede ser no complicada también. ¿Qué sería una infección urinaria complicada? Ustedes seguro cuando han pasado visita con el doctor Nieto, ¿no? Han escuchado eso. El doctor habla de infecciones urinarias complicadas en los pacientes hospitalizados. ¿Una infección urinaria en un varón es complicada o no complicada? Es una infección complicada. ¿Por qué? Por la anatomía, es muy difícil que se tenga. Exacto, ¿no? En lo más seguro es que ahí tenemos algún factor que lo está predisponiendo. ¿Qué más? ¿Qué otros factores de riesgo considerarían una infección complicada? Una embarazada. ¿Qué más? Inmunosuprimidos. Niños. Inmunosupresos. En los niños es relativamente frecuente las infecciones, ¿ya? En trasplantes, en falla renal, en insuficiencia renal, en diabéticos, ¿sí? Eso consideramos como complicadas. Y como no complicadas, puede ser una pielonefritis que no tiene factores de riesgo y le podemos dar manejo oral, no tiene síntomas sistémicos graves, no hay alteración a nivel de hemograma, PCR, puede considerarse como una no complicada. Cistitis, uretritis, ¿cierto? No alteraciones estructurales, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Pueden distinguir ahora una complicada de una no complicada? Entonces, una complicada significa una infección urinaria alta. No. ¿Ya? Y acá está lo que estaba mencionando. Alta o baja. ¿Se dan cuenta? En ambos casos, ¿sí? Pueden haber complicadas y no complicadas. Por ejemplo, una cistitis hemorrágica
¿La considerarían como complicada o no complicada? ¿No? Y también las podemos considerar como agudas, ¿sí? ¿Cuándo le considerarían como aguda? Significa una interrupción más rápida, ¿cierto? ¿No? Que más o menos, pues, menos de 15 días podemos resolver el cuadro. Pero si es una crónica, estamos viendo y no hay una mejoría o una solución a los 15 días, o hay 3 episodios en el mismo año, o un episodio por año durante 3 años consecutivos. ¿Sí? Y ahí, para que diferencien el tracto urinario del varón y de la mujer, y las diferencias pues hay, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar esta infección? ¿Por qué vías? Por una vía patógena, vía linfática y también la más importante, ¿no? Y la que más se da en las mujeres, la vía ácida. Y bueno, tienen que entender también, por ejemplo, como por ejemplo, ¿no? La Escherichia coli, entre otros, tienen bastantes propiedades de virulencia que le van a permitir no solamente su adhesión hacia el epitelio y que puedan invadir el epitelio, sino también generar una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Hay adhesinas, hay toxinas, hay sideróforos que van a ayudar para la captación de hierro. Por eso, si ustedes escuchan cuando mencionamos que el paciente está con infección, nosotros no damos, porque los pacientes son anémicos, no les damos hierro y proteasas, ¿no? Y aquí, para que lo vean, ¿no? Miren, ve, estas son las fimbrias o pilis que tiene esta Escherichia coli, ¿sí? Y miren cómo invade, cómo primero se adhiere y luego invade el epitelio, la célula epitelial, luego comienza a proliferar, a replicarse y comienza a activarse la respuesta inflamatoria a través de las interleuquinas 6 y 8. ¿Esto qué va a pasar? Va a ocurrir que activan acá a los polimorfonucleares a nivel de capilares y estos van a llamar a los macrófagos. ¿Y qué va a pasar? Destrucción celular. Pero miren, si es que esto no se controla, la infección persiste. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Va a ser igual una infección urinaria baja que una alta? ¿Los síntomas van a ser los mismos? No. ¿Cómo son los síntomas en una cistitis, por ejemplo? Síntomas bajos. Disuria, ¿qué más? O la fibria también, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Todos los síntomas que tienen que ver con la parte baja, ¿cierto? Con vejiga y con uretra, ¿sí? Estaba ahí, como ustedes dicen, urgencia, tenesmos, nicturia, ¿sí? Sedimento o la orina pues, con un mal olor, ¿sí? Y si hablamos de una infección alta con una pielonefritis, ¿los síntomas serán los mismos? Podría ser que este cuadro pueda empezar con una cistitis, ¿cierto? Y con síntomas bajos inicialmente y posteriormente progresan a dolor lumbar, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Fiebre, puede haber escalofríos, náuseas, ¿sí? Vómitos, ¿qué más? ¿Puede haber hematuria? Claro que sí. ¿Sí? Y como dice acá, ¿no? El 30% de los pacientes puede presentar una sintomatología baja urinaria, ¿no? Especialmente al inicio del cuadro, ¿sí?
¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo diagnostican una infección urinaria? Ha venido un paciente, les ha indicado que tiene síntomas de una pielonefritis, ¿no? ¿Cómo hacen el diagnóstico? El urocultivo sale en 3 días, como mínimo. Como un examen de orina, aparte del examen físico, ¿no? Si ustedes le van a hacer al paciente un examen de orina. Lo más importante aparte de la evaluación física es el examen de orina. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que encontrar allí? Este era el cositario. Ya, ¿qué más? Nitritos. Nitritos positivos y leucocitos. ¿Sí? Entonces, si ustedes no encuentran esos resultados, ustedes no van a poder determinar una infección urinaria, pues claramente, ¿no? Obviamente siempre manda la clínica, ¿sí? El paciente está con síntomas urinarios, ustedes a la exploración física han encontrado signos de infección urinaria y el examen de orina no está muy claro, le hacen caso más a la clínica, ¿sí? Obviamente, sí es recomendable tomar un urocultivo antes de iniciar el tratamiento, porque estamos viendo que cada vez tenemos más gérmenes multiresistentes. Y con respecto a la esterasa leucocitaria que he mencionado, ¿pueden haber falsos positivos? Sí. ¿En qué casos? ¿En qué casos pueden tener falsos positivos o falsos negativos? Falsos positivos cuando hay una contaminación vaginal, ¿sí? Y en los falsos negativos en casos de embarazo o en una dieta baja en lípidos, que es poco frecuente, la verdad, ¿no? La gran mayoría tienen una dieta equilibrada, pero podría darse esos casos. Y díganme, ¿ustedes para hacer el diagnóstico pedirían una ecografía? No se pediría, pero si tienen dudas, si hay un paciente que no está muy claro su infección, pero si ya la clínica, van a encontrar signos positivos y negativos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos en el urocultivo? De acuerdo a esto, es que nosotros nos pueden poner urocultivo positivo o negativo, porque a veces puede ser que tengan una cantidad de unidades formadoras de colonias que no llegan, ¿sí?, al nivel. Pero hay casos especiales, ¿sí? Por ejemplo, en las mujeres, ¿sí?, se considera solamente con más de 100 unidades formadoras de colonias. Pero miren en el varón, 1000, ¿sí? Y si hay la toma de muestra por sonda urinaria, más de, ¿sí? Y bueno, los urocultivos, nosotros tenemos un paciente con síntomas de cistitis, pues no es obligatorio, ¿no? Si estás en tu posta y viene tu paciente con síntomas de una cistitis, que es lo más común, como hemos mencionado, lo más frecuente en la consulta, y no tienes cómo hacer un urocultivo, pero sí un sedimento urinario, ¿cómo se le puede dar tratamiento sin necesidad de un urocultivo? En las zonas más alejadas es muy raro, poco frecuente que encontremos multiresistentes. Son por lo general gérmenes sensibles. En esos casos, ustedes dan un tratamiento empírico solamente con su sedimento urinario, su clínica, ¿sí?, y su evaluación física, ¿sí? Pero, ¿no?, en casos un poco más complicados, que por lo general a veces no se puede, ¿no?, manejar mucho en las zonas más alejadas, a veces hay que referir, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos una infección complicada, ya hemos dado un tratamiento previo a ese paciente y no ha respondido,
Entonces dejamos unos 2 días sin tratamiento y empezamos con un urocultivo. En casos de pielonefritis, sí hay que tomar un urocultivo, ¿no? Y después del tratamiento también hay que hacer un urocultivo en mujeres embarazadas, en unas infecciones que son recurrentes. ¿Por qué? Si tenemos un paciente con ictus recurrente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tratamiento hay que dar después? Los que han visto infecciones urinarias, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Está bien. Empezamos con por lo general nitrofurantoína. Relax. Entonces, por eso necesitamos un urocultivo. Porque ¿qué tal si el paciente está con infección y no se ha tratado adecuadamente y tú ya le estás iniciando, vas a generar mayor resistencia, ¿sí? Anomalías anatómicas, alteraciones también inexplicadas en el sedimento en varones, que ya hemos dicho que son siempre consideradas como complicadas, ¿ya? Y bueno, con respecto a las tiras reactivas, bueno, ya más o menos ya lo han mencionado, las terasa leucocitaria, los nitritos, ¿sí? Que detectan las enterobacterias que reducen los nitratos a nitritos, ¿sí? No detecta gram positivos, ojo, ¿sí? Su especificidad es más del 90% y un valor predictivo positivo del 90 o 100%, su sensibilidad es del 50%. Y aumenta cuando se trata de la primera orina del día. Falsos negativos ante niveles bajos de bacterias. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en las zonas alejadas está bien que se haga la tira reactiva, pero si su sensibilidad no es tan alta, ¿no? Debemos hacer un seguimiento, ¿sí? Un examen completo. Es lo ideal. Y bueno, para que más o menos se den cuenta, estos dos positivos definitivamente es una infección urinaria. Si solamente tenemos nitritos y no hay esterasa leucocitaria, es probable, altamente probable, por tanto también tenemos que dar tratamiento. Si los nitritos son negativos, la sensibilidad o la posibilidad de que se trate de una infección urinaria baja, ¿sí? Y si los dos son negativos, también baja la probabilidad. Ojo que esto es más o menos para que nos guiemos al tratamiento empírico, pero tengamos en cuenta una cosa: si nosotros tenemos un paciente con sintomatología y con examen físico positivo, no nos arriesgamos y damos, ¿sí? Y aquí tenemos el tratamiento, los antibióticos más utilizados y la prevención, ¿no? Lo que estaba hablando su compañero, profilaxis, ¿sí? Todos estos medicamentos o antibióticos son los que utilizamos para las infecciones urinarias, obviamente de manera ambulatoria, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una infección por E. coli y Blek, hemos mencionado, ¿no? ¿Qué antibiótico le damos? ¿Sí? Ya. Entonces, en las pielonefritis agudas, ¿qué tenemos que pensar? Hospitalización. ¿Sí? ¿Qué más? Al iniciar la dieta, ¿qué tenemos que considerar? Hidratación, bastante hidratación, ¿ya? Y el antibiótico obviamente va a ser endovenoso, ¿sí? En los niños hay que tener en cuenta de preferencia cefalosporinas o trimetopril con sulfamethoxazol, pero no las quinolonas, ¿sí? Y con respecto a la profilaxis, ¿han escuchado ustedes de los arándanos? Creo que alguien en la rotación lo presentó, lo expuso. No fui yo, pero recuerdo que le enseñan la anterior semestre. ¿Cómo?
Ah, no, es que el anterior semestre tratamos también infección y decía arándanos, entonces me acuerdo de eso. ¿Ya? Sí, se usa, ¿ya? Y es más, ahora se está comercializando como medicamentos, ¿sí? A base de arándano. Ya se utiliza. Es más, ¿no? Incluso hay, no digamos vacuna, ¿sí? Directamente, pero ya se están utilizando algunos suplementos para reforzar la parte inmunológica y reducir estas infecciones en los pacientes. ¿Ya? Se utiliza en el ejemplo de las mujeres también adultas mayores, estrógenos, por ejemplo, ¿no? Porque Sí, ya sabemos también. que, exacto, se reduce, se aumenta, mejor incrementa el pH, ¿no? Reduce la acidez del área genital y eso las predispone a mayores infecciones. Y como decía su compañero, nitrofurantoína por 1 hasta 6 meses, ¿no? Y tiene una alta evidencia y alta recomendación, ¿sí? Y bueno, siempre lo que se menciona, hidratación, tienen que hidratarse bastante, se les recomienda tomar bastantes líquidos, una adecuada aseo, ¿no? Corrección también del estreñimiento en el caso de niños y adolescentes, y también se utiliza la acidificación de la orina, ¿sí? Es más, ¿no? Hay algunos infectólogos que prefieren, en lugar de utilizar antibióticos, porque nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? De utilizar antibióticos para la prevención o para la profilaxis, pero ellos le tienen más fe a la acidificación de la orina, ¿sí? Dicen que va muchísimo mejor y bueno, pues tiene también su razón de ser, ¿no? Si no utilizas antibióticos, reduces la resistencia, ¿no? A los antibióticos. Tal vez habría que familiarizarse un poco con esos medicamentos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan que decir? Con respecto a las infecciones urinarias. ¿Nada? Bueno. ¿Y han escuchado ustedes de la tuberculosis renal? Nosotros somos uno de los países número 1 en tuberculosis, ¿sabían? En algo teníamos que ganar, ¿cierto? Bueno, pues, aunque no nos guste, tenemos bastantes casos, por más que hay programas de anti-TB, ¿no? Todavía tenemos bastante incidencia de tuberculosis. Y lo peor de todo, ¿no? Tuberculosis extrapulmonar, que es la que se supone que es la que nos protege. Sí, de verdad dice que los extranjeros para venir acá, lo primero que hacen es vacunarse. Tenemos esa pésima fama, ¿no? Ellos pensarán, no sé, que estamos diciendo todo el tiempo. No tengo idea, pero ellos no vienen y no se vacunan para la tuberculosis y para la malaria. ¿Qué es tuberculosis renal entonces? A ver, ¿qué es tuberculosis renal? Por Mycobacterium tuberculosis en el riñón, ¿no? Que afecta directamente al riñón. Obviamente, no solamente el Mycobacterium afecta solamente al riñón, ¿no? Entonces, como ya les estaba mencionando, es un problema de salud pública, ¿sí? Mundial, porque a pesar de todas las medidas que se han tomado, aún así no hemos podido erradicarlo. Y eso que tenemos un buen esquema, ojo, tenemos un buen esquema de tratamiento, pero el problema es que no todos cumplen. Por eso cada vez ha habido mayor presencia de resistencia a ese microbacterio. Cada vez hay más infecciones por un germen multiresistente. Entonces, no sé por qué hasta el momento no lo hemos podido eliminar en nuestras vidas, ¿no? Y es más, ¿no? Cuando yo era estudiante, lo que nos decían, por ejemplo, era que
como nosotros vamos al hospital constantemente, y créanme que seguro que alguno de los pacientes que vemos debe tener, ¿sí? Dice, nos solían decir que seguro que nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Ya está dentro de nosotros. Exacto, ¿ya? Porque nuestro sistema inmune lo ha podido inactivar, pero podría llegar a nuestra vejez o cuando nosotros estamos muy estresados, ¿sí? Llega el examen de nefrología y se activa, no tanto así, pero esas cosas a lo que voy es que podrían pasar más adelante, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era interna, por ejemplo, había un médico, ¿ya? Un médico adulto mayor que ingresó por un cuadro que no estaba muy claro, hospitalización, se consideró una neumonía, luego tuvo trastorno del sensorio y se encontró que tenía una fiebre biliar, me parece. ¿Sí? Entonces, solían decirnos eso, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Sí es cierto, porque él ha sido médico, ¿no? Y ahora ya está senil, ya sus defensas han bajado, ¿no? Y entonces, posiblemente por eso está activado. No sabemos aún, lo veremos más adelante, qué es lo que nos pasa, ¿ya? Entonces, según su localización anatómica, ¿ya? Que va a afectar, vamos a nosotros a considerar, aun cuando la arteria renal es la que afecta a los sistemas colectores urinarios, pelvis, riñones, cálices, ureter y vejiga, ¿no? Y menos frecuente lo vamos a ver en el parénquima renal, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Los sistemas colectores urinarios. Pero eso no significa que no pueda afectar parénquima. ¿Ya? Es poco frecuente, dice, pero puede simular múltiples enfermedades. Y eso ténganlo presente, ¿sí? Estábamos hablando con respecto a las enfermedades autoinmunes o glomerulopatías. ¿Quién era la que simulaba todo? El lupus. ¿Cierto? Ya. La tuberculosis nos va a simular muchas cosas, incluso hasta problemas inmunológicos. Ojo, ¿sí? Entonces, nos va a simular diferentes enfermedades de las vías urinarias. Es más, hay pacientes, por ejemplo, que van solamente por hematuria, ¿sí? Entonces, puede ser que ese paciente haya tenido un cuadro prostático, puede ser que ese paciente haya tenido procesos de infección urinaria aparentemente, ¿no? Es más, hay algunos pacientes que van por cuadros de infección urinaria recurrente, ¿sí? Hace su examen de orina y sale leucocituria y está con síntomas urinarios, ojo. Entonces decimos, es una infección urinaria. Entonces se le da tratamiento, se le saca el urocultivo y sale. ¿Cómo sale el urocultivo? ¿Cómo? Creo que negativo. ¿Cómo sale? Ya, colombiano ya. ¿Cómo sale? Negativo. La tríada de colomino de... Digo, por ahí te escuché, te pregunté y dudaste. Negativo sale. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos leucocituria, piuria. Orina ácida también. ¿Cómo? Orina ácida. ¿Ya? Y Aséptica. y acéptica. Y es lo primero que sospechamos es el Tuberculosis renal. tuberculosis renal. Muy bien. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, cuando ya tenemos la sospecha, ¿no? De eso, entonces, ahora sí, ¿cómo la vamos a distinguir? Pues, la tuberculosis renal es una de las primeras formas comunes de tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Y a lo largo del periodo sintomático evolucionan en qué? En lesión renal y se disemina rápidamente a tuberculosis, ¿no? Se pierde por completo ese riñón,
¿qué hay que hacer? ¿Sí? 6. Todas las micobacterias pueden producir ojo de enfermedad renal, ¿sí? Pero ¿cuál es el más habitual? El Mycobacterium tuberculosis que ustedes han mencionado, ¿cierto? Miren los casos de tuberculosis extrapulmonares. Como se pueden dar cuenta, la geniturinaria no es muy frecuente. Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de la población mundial es portadora de tuberculosis y 90% de los casos se presentan en países como ¿sí? Entonces, de ahí viene eso, ¿no? Por eso es que los extranjeros, ¿no? No haciéndole caso a eso, no quieren venir aquí si es que no se han tomado sus medidas. Cada año suceden 2000 defunciones por ¿sí? El 90% de las infecciones en mayores de 15 años y hasta el 80-85% tienen compromiso pulmonar, ¿sí? Y la TB geniturinaria puede darse hasta el 30-40% de todos los casos, siendo la segunda en frecuencia después de la TB la angina. ¿Y cómo se va a dar la fisiopatología? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Cierto, ¿no? Es diseminación hematógena. Obviamente ingresa, sabemos todos, vía oral o vía respiratoria, ¿no? Pasa la vía hematógena y es por ahí que se va a diseminar hacia la parte renal. Acuérdense que los riñones son uno de los órganos más ligados y por tanto llega bastante cantidad de sangre, ¿sí? El bacilo alcanza a ambos riñones, entonces, ¿no? Hay un periodo sintomático. Acuérdense que esta es una infección crónica, ¿sí? Y por vía canalicular se desplaza pelvis, uretra, próstata, uretra y el ¿sí? Entonces, esta infección se enmarca en una infección crónica que hemos mencionado. Sí, ¿cierto? Claro que sí. Ahora, se puede clasificar en dos formas. Una tuberculosis miliar, donde hay presencia en parénquima y en corteza de unos pequeños nódulos grisáceos que causan después los granulomas con necrosis de 1 milímetro de diámetro, ¿sí? No produce síntomas clínicos específicos, ya hemos dicho, por eso que nos lleva a pensar a veces en otras cosas. Pero cuando tenemos pacientes con una proteinuria que no estamos reconociendo bien, no encontramos ningún resultado positivo en todos los exámenes inmunológicos que estamos solicitando, sospechemos. Estamos haciendo, por ejemplo, un paciente que tiene evaluación de un paciente que tiene hematuria persistente. Ya le hemos hecho que lo vea el urólogo, ya le han hecho la cistoscopía y no le han encontrado nada. ¿Sí? Tenemos un paciente que está con aparentemente una infección urinaria, parece un síntoma solamente de cistitis, le damos tratamiento, no mejora, hacemos un monocultivo y sale negativo, entonces sospechemos el tema, ¿no? Ante cualquier cuadro, y lo más importante, hacen biopsia y créanme, en la biopsia va a salir. ¿Sí? Tienen un cuadro de proteinuria, hagan biopsia, no resuelve, hagan biopsia, seguro que si es TB va a salir. Tenemos un paciente joven, 24 años creo, que había presentado, miren, un cuadro de un trauma uretral. Y es por eso que él llega al hospital y resulta que se le hacen los exámenes más adelante y se encuentra elevación de la creatinina, que ya no tenía ya mucho que ver con ese trauma porque no se había resuelto. Y también se encuentra proteinuria. ¿Sí? Se hacen los estudios, no se encuentra nada, se hospitaliza, se hace la biopsia y ¿qué creen que encuentra?
Gránula. Muy bien. Entonces, ¿qué pensamos? Ustedes, ¿no? Lo más seguro que su cuadro se trata de ustedes. Pero como se dan cuenta, una proteinuria, una simple proteinuria que nadie le quería hacer caso tal vez. Creo que hasta corticoide tengo toda esa paciente. Pues darse cuenta, ¿no? Hay que pensarlo siempre, o hay que sospecharlo para poder llegar a ese nivel. Una tuberculosis gaseosa. Este es grave, ¿ya? Ocurre en la formación de las cavitaciones, ¿sí? Ahí lo pueden ver, por ejemplo, unas cavitaciones a nivel medular, ¿sí? Con destrucción progresiva de las papilas que son sustituidas por un material gaseoso, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar granulomas calcificantes, necrosis, o sea, obviamente esto ya es esta foto es prácticamente se ha hecho ya la extracción del riñón, pero esto es un caso grave, ¿no? Bien grave. Pero eso no significa que cuando van a ver granulomas está todo así todavía, ¿no? En el caso del paciente que les menciono, todavía, porque pues, la presencia de granulomas fue muy poquito, ¿no? Entonces, la lesión es capaz de extenderse vía canalicular a las vías urinarias, ¿sí? Y aquí lo que había mencionado, ¿no? Podemos encontrar primero manifestaciones de síndrome cístico, lo que hemos mencionado, una disuria, una poliuria, una icturia, leucocituria, hasta hematuria. Si el paciente viene con estos síntomas, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Allá dice que facilita, ¿no? Entonces, cólico nefrítico por presencia de coágulos e incluso los varones pueden debutar con epidermitis tuberculosa en un 50%. ¿Sí? Y se levanta a orinar en la noche, entonces, pues piensan, hasta como una infección urinaria. ¿Sí? Y cuando hay fiebre estéril, ¿no? ¿En qué podemos pensar? Tuberculosis, en ureaplasma, también en clamidia y en nefropatía para la vejez. Definitivamente, ¿no? Y aquí está la que había mencionado, la tríada de Colombina, ¿sí? pH ácido, diuria y orina. Muy bien. Entonces, si tenemos nosotros esta tríada, tenemos que pensar en ¿sí? Puede sospecharse también, dice, ante el antecedente de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar en pacientes con fiebre estéril y sin respuesta al tratamiento antibacteriano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un paciente, miren, que debutó en hemodiálisis. Este paciente, creo que, me imagino, ¿no? No le habrán hecho estudios o tal vez habrán salido negativos, pero no tiene una causa determinante de su problema renal, pero hace más o menos unos 2 años le diagnostican mal de COVID, ¿no? Entonces, tal vez por ahí, nosotros tal vez hemos podido poner ante eso si hubiéramos sabido ese dato, ¿no? Diagnóstico. La prueba fundamental para el diagnóstico de TB renal y del tracto urinario es la demostración de la presencia del bacilo en la orina. ¿Y qué se hace ante eso para encontrar ese bacilo? Se echa en orina serial, ¿sí? Y el urocultivo es obligatorio de realizarse en medio de Lowenstein y lo que permite el crecimiento del bacilo, aunque a un ritmo muy lento de 3 a 8 semanas. Se debe hacer de 3 a 6 cultivos con la primera micción materna. Eso es así, o sea, les piden el cultivo. Luego traen unas 2 muestras más de esos cultivos, ¿ya? Nosotros en el seguro no lo hacemos directamente allí, pero tenemos todo, podría decir, todas las coordinaciones con el área de tuberculosis en el MINSA. Entonces nosotros coordinamos el recojo de las muestras y que se lleven hacia esa área, porque esto es de notificación nacional, ¿sí? Todo el país, o sea, en el sistema obviamente, ¿no? Tiene que registrarse cada caso que aparece. Por eso es que nosotros sabemos que aún no hemos podido erradicar este problema.
Pero lo más importante en las tuberculosis extrarrenales, que no se excluye acá, está la biopsia, ¿sí? Ahora, nosotros hacemos también una radiografía excretora y puede mostrar cambios tempranos en el 90% de los casos como necrosis parenquimatosa, fibrosis, exclusión de la caries renal y en casos avanzados daño extenso con distorsión calicial, estenosis o dilatación literal y fibrosis vesica. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, al final no solamente hay una afectación renal, ¿cierto? También hay afectación, ¿no? Ureteral, vesical, ¿no? Y a nivel renal, donde hay mayor alteración a nivel de cáliz, ¿sí? Y en estas imágenes, a ver, hay irregularidades en los márgenes de la papila, ¿sí? ¿Pueden ver ustedes la forma del riñón? No se ve tan claro, ¿no? No se ve tan claro. Pero bien, esto le llaman cáliz en poro, ¿sí? Este signo que ven acá le llaman cálices en poro. También se pueden ver cavidades que se comunican con el sistema pielocalicial, dando esa imagen en poro, ¿sí? Destrucción del parénquima y fibrosis con dilatación importante de las caries. Entonces, ya prácticamente lo que nosotros vamos a ir viendo es que hay una alteración estructural, ¿sí? Y esas calcificaciones, esas cavitaciones que se ven, van a llevar a una presencia ya de estructura muy distinta, ¿sí? Y esto es pues prácticamente ya cuando se hace, ¿no? Podría decir, la nefrectomía, ¿no? Y se lleva a anatomía patológica, ya se ve prácticamente cómo está ese riñón que se ha perdido, ¿no? Se van a ver calcificaciones, ¿sí? ¿Lo ven? Prácticamente ya no tiene, ¿no? Una estructura o una formación como es de un riñón. Prácticamente ya está todo calcificado, ¿no? Está todo seco, ¿sí? Entonces, eso es lo que prácticamente lleva, ¿no? Al final, lo que ocurre en este tipo de casos, cuando está muy avanzado, prácticamente la nefrectomía, ¿no? Si el tratamiento es precoz, si se ha diagnosticado a tiempo, eso va a depender mucho de ustedes también, que ustedes lo sospechen, que hagan el diagnóstico y, por tanto, den el tratamiento, ¿sí? El tratamiento es muy similar a las tuberculosis extrarrenales, ¿no? O sea, muy similar con el esquema que se da para las tuberculosis extrarrenales. Entonces, hay bastante posibilidad de eliminar ese gen. Obviamente, los efectos que hayan quedado de la infección, pues no necesariamente significa que se va a poder recuperar lo que ya se perdió, ¿sí? Estenosis de la vía excretora, las cálices originando imágenes en bolas, la pelvis también queda reducida, el uréter, ¿no? Va a formar estenosis en las zonas de lesión, la vejiga, donde se provocan las irregularidades también focales de la mucosa, ¿no? Y también la reducción y la retracción de la vejiga en los casos más avanzados, ¿sí? Y entre otras lesiones múltiples. Y aquí, bueno, para que ustedes se den cuenta las fases de la infección, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre primero? Hay úlceras, ¿no? Estas que están mostrando acá no es normal, ¿cierto? Entonces, primero se forman esas úlceras, luego esas úlceras se hacen tipo cavernas, y ya más adelante, todito esto, miren, lo ha tomado y ya ven que prácticamente no hay una adecuada estructura y que esta pelvis, esas cálices toditas se han deformado. ¿Y cuál es el tratamiento? Dependiendo, ¿no? La fase o el estadio de la infección, puede ser un tratamiento médico, como les he mencionado, un manejo quirúrgico, y el manejo quirúrgico por lo general es la nefrectomía. Tenemos varios pacientes en diálisis porque no se hizo el diagnóstico a tiempo
¿Y qué es lo que pasa? Me enfrentó, ¿sí? Y antes era mucho peor todavía, ¿no? Era enfrentomía directa. Ahora siquiera empezamos, vamos a darle el tratamiento y veamos cómo sale, ¿no? Y bueno, el tratamiento médico es, ya saben, ¿sí? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, son los mismos medicamentos que utilizamos para el PV pulmonar, ¿cierto? Y el etambutor, ¿ya? Y pacientes con VIH también tienen que continuar profilaxis con isoniazida, ¿no? Y bueno, en el caso de lesiones obstructivas, utilizar prednisona por 2 días, ¿no? Y este es el tratamiento antituberculoso. Están las dosis, los tiempos, los meses, de acordes a su tratamiento. Y en los casos de resistencia, al igual que también para la fiebre pulmonar, se consideran las fluoroquinolonas. También se puede utilizar amicacina, ¿sí? Canamicina, vía oral también se puede utilizar, ¿no? Cicloserina, linezolid, clofazimina, entre otros, ¿no? Y estos ya pues prácticamente cuando ya consideramos grupos de mucho mayor resistencia, que vamos a ir con los carbapenémicos, ¿sí? En menores de 5 años y en inmunodeprimidos de cualquier edad con contacto con TB bacilífera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que recomendar para su profilaxis? Isoniazida, ¿no? Hasta repetir un estudio inmunodiagnóstico después del periodo de ventana. Siempre hay que tratar de ventilar los ambientes para que circule el aire y evitar también la concentración de partículas que puedan contener al bacilo. Abrir las puertas, ventanas, cortinas, iluminar los ambientes porque la luz solar va a eliminar a la luz, ¿ya? ¿Qué más tenemos que utilizar? Si estamos ante la presencia de una persona que tosedora, ¿no? O que sabemos que tiene la infección pulmonar, cubrebocas, ¿qué más? La vacuna, ¿no? La BCG, que se da a los recién nacidos, pero principalmente para proteger de las formas graves, ¿no? Hay un familiar diagnosticado con TB, acude al establecimiento de salud para descartar contagio. Consumo de alimentos sanos y de forma balanceada para fortalecer el sistema inmunológico y si hay diagnóstico de TB, utilizar la mascarilla correctamente, ¿sí? Cubrir boca, nariz y mentón. ¿Alguna pregunta?